Ya estamos en vivo, estamos esperando al invitado, a nuestro invitado. Acabamos de terminar clase, por eso ando de agachona, viendo cómo se terminó el asunto de nuestra clase, porque sí, todavía somos alumnos, por supuesto, claro que sí. Sí, no estamos, hoy es lunes de doctorado también. Pues apenas venimos cerrando como el programa. Este, listo. Listo. Ya cerré todos mis business show. Bienvenidos esta noche de lunes. Dios, qué rápido se está pasando la vida. Les iba a decir que el año, pero en realidad no. O sea, la vida en general eh, se está yendo demasiado rápido. No lo sé, este año no me ha durado nada. Me hubiera gustado que me durara más. Vamos a cumplir 39, gente. Ya 39 años. Híjole, qué buenérrima temporada. Si yo les pudiera spoilear los invitados que tenemos, que a lo mejor sí, lo haría. Pero ya llegó mi invitado. Ahorita le doy la entrada protocolaria, por supuesto. Dejen que se enchufe como debería de ser. ¿Qué perrísimo calor está haciendo aquí en León? Ni siquiera parece que casi nos llega el invierno. Ya está mi querido Jera. ¡Ándeye! ¡Allá está el guapo! Ahora sí, ya una vez viendo el rostro inaugural de hoy. Bienvenidos a un episodio más de Psicomorfosis, 10ª temporada, por supuesto, 5 años conectando contigo. Este episodio, en realidad, mi querida gente, debió haber sido el primero. Por eso, la primera semana de octubre no hubo episodio. Pero entre mis cosas, entre sus cosas, entre que venía León, en que no lo vi, en que X y Z, pues nos saltamos el episodio. Y así como que mucho éxito, ¿cuál éxito? Te amarro. Y en el 27, o sea, el día de hoy, pues luego yo soy de las de rutinas muy marcadas, gente, y siento que si no empiezo con gente que quiero y todo eso, se me sala el proyecto. Entonces tenía que estar, mi querido Rogelio, estar con un temazazo. Luego siempre hablamos de cosas bien random, ¿no? Pero este tema, más que la necesidad latente que hay a nivel social, creo que a muchas de las personas con las que comparto les va a gustar mucho, ¿sí? Creo que es necesario. El tema que escogió Rogelio lo tituló así: Rehabilitación desde el contexto, no en el encierro. Uy, rompiendo paradigmas, ¿sí? De años, querido, de años de tratamiento, ¿sí? Que por supuesto muchos sabemos que son ineficientes, pero ¿quién mejor tú para desglosar? Bienvenido a esta tu casa, querido. Sería un sacrilegio no haberte tenido. Claro que sí, como bien lo mencionaste, ojalá lo hubiéramos podido haber hecho en vivo en un restaurantito, conviviendo, conbebiendo, ahora sí que reuniéndonos, pero pues tocó hacerlo así virtual nuevamente, se dio la oportunidad. ¿Y por qué este tema es tan importante integrando la nueva legislación que quieren poner, ¿no? sobre el marco de cómo funciona el que queramos que se rehabilite a alguien adicto, que yo me gusta decirles consumidores, porque el día que ven realmente un adicto en cómo funciona la droga y cómo es realmente alguien que necesita la sustancia para vivir, pues ahí sí se asustan. Y hay que entender desde ese lineamiento qué tipo de situación estoy viviendo como familia. ¿Por qué? Porque no nada más es el malestar del individuo y esa es la base de entender por qué debe ser en el contexto, en el espacio abierto, desde la dinámica de cómo funciona el sujeto.
porque ellos no van a vivir en los centros, no van a vivir en los anexos, no van a vivir en lugares de 3x3, 4x4, 5x5, ya me estoy viendo muy generoso, ¿verdad? Antes de hacer esos procesos, por favor, familia, gente bonita, pareja, hijos, quien vaya a hacer estos procesos, porque hay buenas clínicas, hay buenos centros, vayan, ustedes métanse a la puerta, vean cómo es el proceso, la alimentación, las juntas, el tratamiento psicológico, farmacológico, si es que lo incluye, dinámico, motivacional, de ejercicio, de movimiento, que les dé el solecito, ¿no? Cumplir la necesidad básica de esa libertad mental y funcional, porque luego se me espantan y, entonces voy a poner una clínica en mi casa. No, tranquilos. A lo que yo me refiero en el espacio abierto es que a donde ellos vayan puedan caminar, puedan esparcirse, leer, hacer ejercicio, platicar, pensar consigo mismos, tener pláticas libres, y eso va a ir integrándolos a la sociedad desde lo positivo de salir del consumo, porque luego resulta que toda la temática y todas las juntas y todas las palabras, 3, 6, 9, 12 meses, hágaselo usted, a ver, señora, hágaselo con su marido, dígale a su marido, platícame lo mismo todos los días. ¿A los cuántos días se me va a dar? ¿A los cuántos le va a decir, no, sabes qué, ya mejor vete? Y ellos están ahí. Y desde una dinámica donde no es integrativo en círculo como foro, en la mayoría de los casos por los programas que llevan, y es donde entra lo familiar. Cuando usted lo visite, por favor, no le lleve chismes o situaciones problemáticas, llévele Sí. solución, alegría, dígale que se ganaron la lotería, que se llevaron un viaje a Cancún y para cuando él salga, ya cuando salga, pues usted verá cómo lo resuelve, pero mientras, métale ilusión, métale fantasía y que él se salga de ese encierro, porque todo es mental. Repito, no estoy diciendo, sáquelo, lléveselo a su casa. No, lo que estoy tratando de decir desde el título es, sáquelo de ahí mentalmente. Llévele libros de colorear, llévele crayolas, mandalas, meditaciones, lecturas, cosas que lo saquen de donde estaba antes de ingresar ahí, incluida usted. Señora, si por usted, el pobre niño, el pobre adolescente, porque ya hay menores, pues, también hay que hablar de eso, ¿verdad? Si usted es el detonante, ¿a qué va y lo visita? Nada más me lo molesta y me lo fastidia. Déjelo descansar, usted haga sus cosas, viva su vida y déjelos a ellos aprender a estar sin usted, que comprendan que esa codependencia era para todos, dinámicamente hablando, perjudicial, igual que las que llevan a sus parejas. Señora, si su hijo ya de 40, 50 años, 60 años está en estos clubs, pregúntese por qué usted sigue ahí. También sálgase de ahí. ¿Por qué lo tiene viviendo en su casa? ¿Qué es lo que pasó? Usted también vive ese encierro. Y salgan cuando los tienen internados o todo, ¿no? Es como, bueno, yo voy a hacer el sacrificio y no voy a hacer nada y me voy a quedar aquí. Bueno, señora, quédese en su cuartito, bañese con agua fría, coma la misma sopa todos los días, no hable con nadie, grítele al espejo si eso le hace sentir bien. Y me dicen cuántos días eso dejó de funcionar y cuándo ya se hartó. Porque un campo que tenemos que entender es cómo realmente es el proceso para poder ser empático y decir, wow, ¿esto va a funcionar o no va a funcionar? Si me lo hicieran a mí, ¿cómo me sentiría? No, es que yo no soy adicto, yo no consumo, ya verá. Todos tenemos vicios, todos tenemos un desfogue que llevamos a un campo donde cualquiera nos diría, hey, eso no está bien. El detalle es cómo dejamos crecer eso, porque también en nuestro interno, en nuestro rehabilitado, lo dejamos crecer en una conciencia, en el bueno, al menos fuma aquí afuera en la calle, bueno, al menos fuma en su cuarto, bueno, al menos qué. Y dependiendo la edad es cómo debería preguntar e intervenir en mi responsabilidad, cómo llevé a cabo las situaciones o detonantes que me incluyen. Y si ninguna de las variables soy yo, pues voy y busco si fueron los amigos, la novia, la amante, los hijos, y les digo a ellos, ¿saben qué? Esto es su problema y este es su detalle, porque si sale y yo lo resuelvo y ustedes siguen ahí, pues me voy a volver a tener que hacer cargo yo.
En Y sobre cualquiera de todo las... entender que toda esta dinámica solamente se focaliza en el acto de la remisión de la conducta disruptiva por un tiempo, ¿no? Pero no se preparan ni siquiera los contextos anteriores, o sea, de dónde viene, proviene, qué pasa alrededor, pero tampoco se previene la salida. Sí que es uno de los mayores fracasos que existen en esta tipología de tratamiento, de internamiento, porque pues sales y sales a lo mismo. O sea, cuando llegan, yo creo que te ha pasado en esta vertiente de la aplicación clínica que estás teniendo, pero cuando llegan desesperados los familiares, como mencionas, no es que volvió a recaer, es que, pues sí, porque el contexto que lo rodea no ha tenido variantes, no ha tenido tampoco rehabilitación, no ha tenido una recuperación, ni siquiera en la tipología de la integración, de cómo está constituida la familia, la dinámica, si hay trabajo, incluso hay que también tener en cuenta la zona donde se vive, ¿sí? Las relaciones, o sea, un montón, o sea, la gente cree que el internamiento lo va a resolver y no es así. Se dejan afuera un montón de cosas que sí se tienen que trabajar si en caso de que tuviéramos como la esperanza de la vialidad de que el internamiento fuera factible, ¿sí? Entonces, la mayoría, querido amigo, pues no lo es, porque cuánta disposición hay de que esta madre sobrecompensadora, ¿sabes? Todo eso cambie también esta dinámica de cómo se relaciona con la persona a quien tiene internado, ¿no? Eso es muy complejo. Y hay una dinámica muy interesante de la normalización de consumo, pero como es el adolescente, el rebelde, el que grita, el que pelea, que es como yo les digo, a ver, es una red flag del tamaño del mundo, que está diciendo, esta familia no jala, o esta pareja, o este sistema, o el trabajo, porque hay quien consume por el trabajo, ¿no? Y es donde tenemos que desenvolvernos hacia, siempre les digo, a ver, no llegan al internamiento un día, una semana, si acaso los jóvenes que son un mes, 2 meses que empezaron a consumir marihuana o otras sustancias. Pero señor, señora, padre de familia, o sea, llevan meses, mínimo años. ¿Cómo fue esa espiral de consumo de, es que ya no está mi tele, ¿no? Pues señor, eso empezó con 20 pesos que le faltaban. Ujú. Empezó a robar, empezó a no trabajar, es que dejó la escuela. Pues sí, pero no un día se levanta y dice, ya, voy a mandar todo al demonio, toda la familia, la pareja, no. No, O sea, fue una espiral, ¿no? Porque no empiezan consumiendo, como les digo, 5 gramos o 8 caguamas en un día. Pues, ¿qué cuerpo lo aguanta sin así entrenamiento, no? es. No, Y es, vámonos hacia atrás. ¿Y qué pasó cuando se murió el abuelo? ¿Qué pasó cuando lo dejó la novia? ¿Qué pasó porque reprobó el año? Y ese origen y ese detonante es lo que nos va a librar de que cuando salga la próxima vez que repruebe, que deje un trabajo, que lo deje la novia, recaiga con el, pues que ya me la sé, ¿no? Es que si me rompen el corazón, me drogo. No, es trabájalo en terapia y entender que el proceso debe de ser integrativo. Señora, para que venga su hijo o su esposo, lo que sea, es porque usted va a hacer el compromiso de terapia grupal, terapia familiar, venir a foros con otras familias, venir a ver otros internos. No, es que a mí que fregarme, porque tienes que saber con quién convive. Ese va a ser su universo, uno, dos, tres, no sé claro. cuántos mil. Y si no conozco a Panchito y a Juanito, pues cuando salga va a conocer otra vez a sus nuevos amigos porque no va a querer tener sociabilidad. No va a saber cómo reubicarse con sobriedad, con gente, digamos, en la normalidad. Y si no, ¿qué pasa? Y yo lo digo mucho, prohíbanles el cigarro, prohíbanles el refresco, prohíbanles azúcares. Estamos encerrados, no tenemos actividad, no nos movemos y me hace una coca, pues casi me da un pasón. ¿Por qué? Porque pues no me estoy activando. Igual que el cigarro, o sea, ya dejé la cocaína, ya dejé, bueno, la sustancia blanca, no podemos decir marca. No puedo, pero ahora me fumo 2 cajetillas al día ¿Qué por la, mitos?
Pero fíjate, dentro de tu dinámica, tú, como experto en esta área, ¿qué mitos crees que tenemos que derribar sobre el pensamiento del encierro? O sea, porque sí lo tenemos bien fortalecido, Rogelio, que el encierro reivindica y corrige la conducta, aunque la evidencia muestre que, ay, por favor, cuántas personas no conoces tú dentro de tu proceso clínico y dentro de tu proceso personal, o sea, de tu trayecto de vida, que no han estado anexadas más de 5 veces, 3 veces, ¿no? O sea, ¿cómo se rompe el mito de que el encierro cura? Porque, pues, desde esta vertiente, pues, es que, ¿cómo la sociedad tiene que entender que no es así? Creo que el modelo base que nos sirve sería primero el pago de servicio por adelantado. Sí, Eso, o sea, va a estar 3, 6, 12, aquí está, y el interno, pues lo va pagando con trabajo, un sí, medio anexo, y no se le da dinero, y no se le da, pero sí se le cumplen las necesidades en especie, porque en cuanto le das dinero, sorry, de 6 a 12 meses, el ámbito de consumo, así no se lo pide el cuerpo, la mecanicidad de pues ir a los puntos o ir con sus amigos o la fiesta, le va a decir, pues cómpralo, aunque no te lo quieras echar, aunque no tengas ganas, vas a ir a comprarlo. Sí, señores, 6 meses a un año. Pero si está encerrado, ese tiempo no cuenta porque no estuvo expuesto. Así de sencillo. así de sencillo, sí. Es como ¿Qué el alcohol. vertientes hay entre la cooperación de la familia con esto? O sea, porque la familia es la mayor aportadora a que esto no sea viable. Y esta parte del regaño, el reproche, el reclamo, el sacrificio, cuando salen y mientras están ahí, es que mira, tu tía Juana y tú con tus fregaderas, ¿no? O sea, ¿y a mí qué me importa? Yo, o sea, como si ellos estuvieran bien pachangas allá adentro, ¿sabes? Pero Así ellos es. sí, los familiares, que el interno va a ser el recipiente de todo el malestar familiar, porque pues ellos tienen la culpa, cuando es al revés. Ellos son resultado, no origen. Así es. En El la resto de la, mayoría de las veces, sí. o sea, el resto de la familia no consume porque no tiene amigos o no conocen gente que consuma. Pero ahí se juntaron la necesidad y ahora sí que la oportunidad de quien lo tenía. Porque quien no tiene acceso así fácilmente, pues son los que luego se vuelven workaholics, ¿no? O que los gym boys, o como les dicen, o los que suben cerros, si quieres ponerlo así, y que toda conducta obsesiva tiene que ver con curar algo que me sobra, y por eso luego la sustancia pues va creciendo porque todo lo demás ya no existe, ¿no? Pero es una espiral, o sea, no es de Es un día a correcto. otro, y la familia, en serio, o sea, por lo que he visto, años. No, es que ya tiene 10 años. ¿Y por qué su primer anexo? No, pues sabe, pues Ni sabe, saben. porque llegó Ahora, la, llegó la vecina y me dijo, bajo tu experiencia clínica, ¿qué es lo que te hizo hacer la retirada bajo la mirada de focalizar el encierro como algo más negativo que positivo? O sea, tú como profesional, qué las es altas, lo que has visto que de verdad dices, no, no va por aquí? las altas de procesos cortos, estoy hablando de 3 a 6 meses. Ya después de Ujú. 6 meses, digo que ya la curva Ya, otra vez vamos para abajo. Ansiedad, depresión, neurosis, hasta psicosis, ¿no? Porque ya sí, ver las mismas caras, los mismos cuerpos, las mismas voces, los mismos, o sea, te vuelves, o sea, empieza a estar esquizo. O sea, es como les digo, ¿a poco en su trabajo no corren de vez en cuando a alguien? Si fueran los mismos, se volverían locos. Es más, nosotros como profesionales, si viéramos al mismo paciente, ¿no? Todas las semanas, más de 6 meses, imagínate, ya, no, o sea, no, entonces, primero proceso corto de 3 a 6 meses. Yo creo y considero que antes de 3 no, y más de 6 meses tampoco. Pero que en esos 3 sea reflexivo el trabajo en acompañamiento de familia, porque luego pasa esto de que 45 días o 60 días no ven a nadie. O sea, están encerraditos y ahí están, ahí está el mono. Le llevan cosillas, lo que necesite, higiene, pero pues convive por conjunta 9 con pura gente, pues que está en igual o peor situación. ¿Qué les va a así es. motivar? No, pues ya, resignación, ¿no? No, pues ya estoy aquí, pues ya. Es que yo lo veo desde mi vertiente, o sea, yo llevo años,
Yo empecé a fumar desde los 14, ¿sí? Ok. Y considero que es una lucha, y no considero que he sido una fumadora masiva. O sea, no fumo gran cantidad, no he fumado gran cantidad, pero sí creo que entendiendo lo que estás hablando, mm, me ha costado mucho trabajo, Rogelio, mucho trabajo poder dejar de fumar. Sí, yo abiertamente lo he dicho muchas veces, no me avergüenza, por supuesto, soy una persona real, me considero una adicta, sí, yo soy adicta al tabaco, Ok, pero te voy a cuando me he tratado, querido, por eso entiendo perfectamente bien lo que hablas, ¿no? Yo no tengo ningún problema con no fumar en todo el día porque ni se me antoja ni me gusta cómo huele ni nada, pero en cuanto llega el de switch, yo siempre digo el de switch, la noche, ¿sí? Ligué mucho el cigarro a la creatividad, ¿sabes? Al trabajo sin parar. El café y el cigarro, que son mis dos vertientes. Cuando yo pasé el último año, este último año, justamente hace un año, que decidí dejar de fumar, tuve que cuestionarme el qué me ligaba al cigarro si no era en sí, como otros casos, pues las sustancias adictivas, ¿no? Y para poder entenderme, ¿sí? Tuvieron que pasar muchos meses a mí. O sea, muchos meses, ¿qué es lo que hacía que yo amara? Porque esa es la palabra que yo he dicho durante muchos años. Yo amo mi conducta de fumar. Me gusta mucho. No el cigarro en sí, sino esto que me hace sentir y creer que soy mejor escribiendo, soy mejor creando si me echo un café y un cigarro. ¿Sí? Entonces, cuando empecé a soltarlo y estar en este descontrol de tener que vincularme de otra manera con mi salud y todo eso, Dios, es uno de los procesos más duros, amigo, más duros. Esos 2 cigarros que yo empecé a privarme, ¿sí? Por eso dije, qué bonito tema, porque carajo, es que no, yo nunca entendí mi contexto. No entendí mi contexto de presión, de hijos, de acumulación brutal de trabajo, de descuido, y ligué esta respirada, esta bocanada de cigarrillo como mis únicos momentos para poderme dar a mi tiempo desde la autodestrucción, ¿eh? Entonces, ¿cuántos más en paralelismos, en cualquier otra sustancia, amigo? Porque no soy mejor ni peor por ser cigarrillenta, ¿sabes? Es lo mismo, el cigarro mata, ¿sí? Y nos friega un montón de cosas, ¿sí? Al contexto de las personas que tienen otra adicción a otras sustancias, a otras vertientes. Está cabroncísimo, amigo. Es muy difícil poder entender todo lo que te ligó a esos 10 minutos de echarte tus 2 cigarros con el café, 3 cigarros y si hay cervecita de por medio y hasta 5, 7 te echabas, ¿sí? Y cómo desmontarlo, cómo trabajarlo desde un lugar muy, muy profundo, ¿sí? Muy profundo para poder entender que aunque te hizo funcionar mucho tiempo, ya no es funcional, ¿no? Entonces, pues sí, mi querida gente, no crean que es tan fácil el tratamiento de adicciones, no lo es. Desde mi yo adicto, lo puedo decir, amigo, o sea, es dificilísimo. El detalle es la proporción hacia el consumo y entender preciso que hay gente que lleva 10 años consumiendo y es funcional. Y hay gente que en un mes ya se le voló. Ya te está Por- escuchando más lejitos. Trata de sí, ponerte tu micrófono más cerca. ok. Listo. Estaba diciendo, esta parte que hay gente que lleva 10, 20 años consumiendo y hay gente que en un mes, 2 meses Ujú. ya tiene situaciones cognitivas, funcionales, conductuales. Pero gente, por favor, y se los digo con toda la precaución, advertencia, números rojos, letras, lo que ya están metiendo hoy es un mugrero. Ya ni saben lo que tienen. O sea, se los dice alguien, ¿no? Que hace 15, 20 años era otra cosa, el mundo. Era colombiano, ¿no? Sí. No era haitiano el asunto. Y no porque tenga que ver los países, sino por cómo se fue desarrollando el comercio. Y si consumes, eres parte del problema del narcotráfico. Sí es.
Al menos que tengas tu mata en tu casa y seas Ujú. autogestionable en tu consumo, no hay más. Pero en serio, este detalle del fentanilo, este detalle de las fugas de medicamentos de grado clínico, farmacéutico, es lo que está poniendo en riesgo la niñez, la adolescencia, la adultez, porque si tú llevabas fumando toda tu vida o metiéndote lo que tú quisieras, la de hoy, en menos de un mes, te puede echar a perder 20, 30 años que tú llevas de consumo Sí, consciente. Así que si me están escuchando y están viendo esto en serio, pregúntense si realmente ya hagan un análisis, ¿no? Cómo se sentían antes, qué efectos les producía. ¿Por qué? Porque no les voy a decir la clásica campaña, no consuman, porque sería pelear contra cierta refresquera. Hay sí, más, hay más diabéticos que consumidores de otras sustancias. así es, Hay más obesidad que consumidores de sí, sustancias. Y no tenemos los hospitales llenos de internos obligados para que hagan ejercicio y dejen de consumir esas cosas, ¿verdad? Así que en serio, este es un problema de servicio social general hacia el contexto, porque todos conocemos dónde la venden, todos ay, conocemos claro, los rinconcitos donde consumen, las casas donde lo consumen, el ta. Pero el problema, sí, señoritas, la política, la seguridad pública están coludidos, sí, ¿qué nos toca? Prevenir a nuestros niños, a nuestros adolescentes desde casa. Y sobre todo nosotros pensar bien qué me estoy metiendo, con quién me lo estoy metiendo y para qué, por qué, desde cuándo, el detonante y origen. Sí, vayan a terapia, sí. No estoy diciendo que conmigo, vayan a terapia, donde sea. Certificado y ya saben, con evidencia o lo que les funcione. sí, Bien, nos vamos a lo farmacológico también, está lo clínico, busquen un psiquiatra. Si de plano su adicción no la pueden controlar porque es algo ansioso, algo depresivo, algo maniático, un grado psicótico. Mucho de lo que yo trabajo y trato de enfocar a las familias es, a ver, antes de pensar que su personaje es adicto o consumidor, se preguntaron si tiene alguna neurodivergencia, si desde niño ajá, era el hiperactivo o quizás tiene un grado de autismo y ustedes así creen es, que es un consumidor empedernido, pero realmente lo que tenía es que consumían la hierba verde o los que consumen estupefacientes. cristal, Este, eh, crico, no sé si lo podemos decir, porque como va ah, una situación pública de YouTube, te pueden censurar en serio y lo pueden dar de baja. Pero bueno, sí, Crico. Creo que eso está el estipulado y todos lo foquillo, conocen. pues, El foco. ¿Por qué? Porque estos personajes los relaja, los deja dormir, los estabiliza, se ponen menos agresivos. Y entonces es lo que haría la respiridona, un así es, fármaco que todos conocemos y que te lo venden sin receta, etcétera. O para la persona que no puede dormir y se fuma su hierbita verde, es el clonazepam. Y así me así es, puedo ir con los equivalentes normalizados clínicos. Pero también hay fármacos que ayudan a reducir el consumo para evitar los síntomas de abstinencia. Pero la familia no lo va a tomar. La familia tiene que entender que antes de que salga y durante el tiempo que tengan a su interno ahí, para empezar, las visitas deben ser en positivo, en agradecimiento, perdón, compasión, en el hoy. Por favor, no vaya y le siga reclamando lo de hace 10 años, lo de hace 5, lo de ayer. Ya, señora, su licuadora sí, ya la empeñó, ni modo, ya. Es que me partió. Sí, ya, lo que haya pasado. No puedo ujú, hacer nada. Pero si usted se lo sigue reclamando, a él ya le vale. Él estaba insustanciado, señora, ni se acuerda. Usted es la que tiene que trabajar ese odio, reclamo, reproche y entender por qué consumió, no qué hizo durante el consumo. Y usted también, ¿no? Si es amante de las novelas, del drama, de los programas de chisme, pues también ya está neurótica, histriónica, suéltelo. Póngase a hacer yoga, póngase a meditar, salga con el perro, ame a su marido, abrácelo, haga el amor. No sé, cure ese estreñimiento porque las causas y el entorno ayudan a que la recuperación sea más fácil. Y si entendemos que nosotros no fuimos causa o origen, pues ya le decimos, ¿no? A ver, papito, a ver, gracias, pero ya no entras en este esquema, te arropo, te cuido. Pero en teoría, en esa rehabilitación ya hubo periodos de fines de semana, de Navidad, de Año Nuevo, en que este sale
hace su vida social normal y no consume, o si tiene una recaída, esto anótelo por favor, señoras, señores. No porque hay una recaída, métame el otro 6 meses, métame el otro año, ya déjemelo. No, usted también volvió con su ex no sé cuántas veces y es lo que le fue ¿Cuántas infiel. veces? Ujú. Así que hay una recaída, está bien, lo abrazamos, lo cuidamos, lo bañamos, lo expulgamos y ya, le damos un suerito. No voy a decir marcas para no meterme en bronca. Una de las preguntas que más me hicieron en la semana, porque sí tengo gente cercana en esta situación, es, es, es como fundamental. Es muy lógica, pero muy pocas veces se responde. Cuando la parentalidad, cuando los encargados, los cuidadores, sea quien sea que esté a cargo de, tiene que parar. ¿Sí? ¿Cuándo debes de dejar de luchar por la vida del otro? ¿Sí? Porque creo que una regla básica que nosotros tenemos en conocimiento desde nuestro privilegio es que la persona va a avanzar o va a mejorar como quieren que sea, modificar conducta, como sea. Acuérdense que aquí no hay tecnicismos porque esto es para la gente, ¿sí? Si no quiere, o sea, es una decisión personal. Eso vamos a hacerlo como principio básico. Pero ¿cuándo es necesario que el cuidador, sea cual sea el eje de relación que tenga con el adicto, pare? ¿Sí? Porque a veces creo que en este acto que se consume, como lo mencionas, en este acto que se puede confundir como esto, yo voy por ti, yo te rescato, yo te lucho, yo te interno 1, 2 veces y va a recaer 5,000 veces, creo que también hay mucha violencia implícita en esto. O sea, la gente no habla porque cuando uno se lo dice a los papás es, ¿cómo me estás diciendo esto? O sea, esto es mi hijo. ¿Cómo no voy a ir a rescatarlo? Pero cuando el rescate se convierte en algo que es contradictorio, ¿sí? Algo que es violento, amigo, porque se puede tornar como violento, porque al final en cuentas es también la voluntad del otro. Y no Primer me vayan punto, a confundir con que dejen a sus hijos, no, ay, nada, nada, nada. No empiecen con eso. O sea, si ustedes hacen una pregunta textual, o sea, contundente, ¿cuándo debemos de parar? ok, la mejor respuesta viene de un ejercicio práctico que yo hago mucho con las familias, que es cuando dejas de ser mamá o cuando dejas de ser papá, pero ahí viene el choque. Sí dejas de ser mamá cuando son independientes y realmente son adultos y maduros. Pero conozco señoras que tienen hijos y ellas siendo madres de 60, 50 años, que siguen Sí, viviendo que son codependientes. ¿Qué va a pasar sí, cuando la señora o el señor no esté? Tú tienes que dejar de ser madre, de ser mamá, de hacer tu chamba de mamá. No dejas de ser el personaje y en tu caso Cristal, ¿no? Que es cuando esa línea se rompe de la idealización, de cuando ya hablamos con el nombre hacia nuestras figuras tutores, ¿no? Y se convierte uno en esa figura de adulto de yo puedo, yo quiero, yo creo. Y sí, un día tengo ganas que me chiquien y que me apapachen y voy, ¿no? Y que me hagan mole, pero ya no diario. ¿Qué pasa con la situación del consumo? Esta espiral que yo les explico de que no fue ayer, señora, señor. ¿Desde cuándo usted se dio cuenta? No, pues ya tiene ¿Y por qué lo permitió? No, pues que su vida es que es independiente. Ah, y ahí entra la contradicción. ¿Y por qué no lo deja que resuelva solo? Que él sea el que se interne. Es que no tiene dinero, no tiene. ¿Y hace cuánto que no tiene dinero? No, es que tiene 2 años sin trabajo. Ah, y así, ¿no? Y tiene hijos, y tiene tres, y son conductas que uno dice, ok, ¿qué edad tiene? Tú sí. dirás, no, un chavito de 19, 22. No, o sea, me toca que son madres de 30, 40, 50 años, el jovencito, porque ya no tienen pareja, no, obviamente no hay amistades. Y ahí es donde entra desamparo, la palabra desamparo. El día que yo no Desamparo, esté, sí. vas a estar solo y te me vas a matar, vas a terminar en situación de calle. Pues no. Y eso es donde el intercambio funcional es lo que nos aporta que ese adolescente o joven tardío, cuando salga, al menos ya me pagó. Porque esto no es barato. Para nada. Porque o sea, son cuotas semanales más la inscripción, bueno, como si fuera escuelita, ¿no? Y sus útiles. Sí, Y, de todo.
cuando salga tiene que haber una graduación, pero porque cumplió los pasos. Y ya hay un sistema que se tiene que generalizar para que funcione como en cualquier terapia. Desde el reconocimiento del síntoma, la voluntad del paciente que hacemos nosotros y del reconocimiento y el motivo de consulta. Y ahí es donde los padres patinan. Es que no quiere dejar de consumir. Y luego, señor, le aplauden. ¿Y escucharon, doñitas? Es que ya le quité, o sea, ya le quité el celular y el internet y ya no le doy su domingo. Pues sí, señor, pero pues es que esto era cuando estaba serio, o sea, cuando hay seriedad, hacerlos independientes en el contexto de prevención desde que son niños. Y es un cuadro, porque uno ve la situación de consumidores de 40 años hacia arriba y de 30 hacia abajo. Curiosamente, el cuadro de 30 a 40 años no es un cuadro común de consumo. ¿Por qué esa edad? O ya te moriste o ya te estabilizaste en ese cuadro. ¿Por qué? Pues ya saben, el desarrollo, la madurez, los primeros amores, el primer pérdida o situación de duelo, pérdida de trabajo, normalmente se nos da antes de los 30 y si no tuvimos una red de apoyo, es cuando empiezan los consumos. Ahora, señora que nos está escuchando, sí, en la primaria de su hijo ya hay hierba verde, marihuana, mota, vapes. Sí, señora, su hijo de 11, 10 años ya faja atrás de la cooperativa. El problema menos grave es si la va a encontrar en un punto no. Alguien en su familia consume y usted no lo sabe. Podría ser usted, ¿no? Como el comercial. Fíjate que también bajo los términos de contexto, mencionábamos hace unos días acá en lo interno, ¿no? Que solamente como estamos contemplando como la primera base, pero la segunda base es todos los ejercicios. Fíjate, esta también es una de las contradicciones más severas que encontré para poder charlar contigo sobre lo que muchos hablan como y lo llaman, lo nombran como servicio comunitario. Pero una de las complejidades hay sobre, ay, por favor, tú eres, eres contemporáneo mío, más joven que yo, ¿sí? Un poquito. Este, pero a todos nos tocó la campaña de TV Azteca de Vive sin drogas y ya sabes, ¿no? El ejercicio mediático. Hoy en día, por supuesto, pues las redes, lejos de tener un estímulo de alejamiento, han normalizado el consumo, como lo hemos mencionado, ¿no? De una manera ya muy generalizada. Ya es muy normal ver en cualquier contenido, yo me he encontrado hasta para contenido para infantil que normalizan estas conductas, ¿no? Pero cuando uno quiere hacer servicio comunitario en el ejercicio de campo, ¿sí? Aunque la gente demanda que es una necesidad específica, te lo digo desde mi ciudad, ¿no? Desde la vulnerabilidad de ciertas colonias, donde haciendo como remembranza lo que acabas de decir, ¿no? Todo el mundo sabemos dónde la venden, todo el mundo sabemos quién la vende, ¿sí? Todo el mundo sabemos cómo conseguir clandestina, o sea, hay por supuesto, claro que todo el mundo sabe. Y hay una queja mediática social sobre las acciones que se toman. Pero cuando hay justamente servicio comunitario para poder aquejar estos contextos, esta área del contexto que encierra el núcleo de la adicción, es que hay muy poca respuesta social. O sea, ni lo que no cuesta lo toman. ¿Sí me entiendes? O sea, ese es un rompimiento de la vertiente de lo que la gente pensaría, porque sí, como ciudadanos nos reclamamos mucho, pero sí hay gente que ha tenido acciones de involucramiento en esta área en específico, pero la misma sociedad no le da respuesta, no le da continuidad, no le da un marcaje de interés a donde corresponde, que es vital, porque sí es un problema hoy, no el más grave, pero sí uno de los más complejos que desarrolla múltiples vertientes de delincuencia, o sea, alimentamos desde el consumo primario, ¿sí? Un montón de áreas sociales que por lo menos en nuestro país, México, ¿sí? Nos tiene mal a todos desde el norte hasta el sur, ¿sí? Pero no hay un ejercicio activo social, ¿no? Y no es a la desinformación, o sea, porque creo que hoy estamos
más que nunca bien proyectados hacia medios masivos, muchísima información. Entonces, también esto falla en el contexto, también esto involucra mucho déficit en el desarrollo de una buena recuperación. Y ahí entra preciso, algo que lo que hablo mucho con las familias es, a ver, si escucha esa música, si se viste así, si se puso ciertos tatuajes, a ver, no tengo nada en contra de los tatuajes, pero sorry, si trae un 38, un 16, los tres puntitos, una lágrima en el lado derecho o izquierdo, no me acuerdo cómo era el show, y una crucita, no sé dónde, que ya son símbolos estandarizados, señor, pues su hijo no anda en buenos pasos, porque ahí es Fíjate, donde empieza la desde el contexto de los tatuajes, ahorita aludiendo a tu meme que subiste, ¿no? Cómo es que interpretamos como toda la morfología de lo que uno puede ser, ¿no? O sea, yo me he subido a paneles con médicos especialistas con tatuajes, y bajo el esquema y el estereotipo y el estigma es también bien difícil luchar, porque también hay una segregación social, ¿sí? Y cómo nos conectan con esto, o sea, con esto. Es otro tema, pero entra dentro de la vertiente, ¿sí? De cambiar todos los conceptos que tenemos referentes a lo que es un adicto, sobre la etiqueta malograda y que ya no debería de existir. ¿Sí? El que lo haya hecho, aunque lo haya hecho durante 30 años, no significa que no tenga la posibilidad de dejarlo de hacer, ¿sí? Y esto también es bien complejo, digo, romper con los paradigmas de una etiqueta que se nos marca como si fuéramos vacas, ¿sí? Como si fuéramos vacas, ¿no? Entonces, la gente es como esto, o sea, es como si la gente nos ve nuestros tatuajes que tú y yo tenemos, ¿sí? Y da por hecho de que tuvimos una vida muy difícil, posiblemente sí, ¿sí? Pero da por hecho de que algo mal estuvo en nuestras vidas. O sea, lo mismo da con lo que vienen arrastrando como cadenas, cada uno bajo el perfil que puede describir a un adicto. Y también hay adictos de cuello blanco, amigo. O sea, ¿sí entiendes? O sea, todo este contexto del ciclo social, que es cómo educas a toda una sociedad. Es que a veces pienso que pecamos de idealistas. Yo aquí iba hacia el tema de los adolescentes, más que nada, en esa parte de, señor, su hijo trae un celular de 1,000 pesos y no trabaja, ¿no? ¿En qué anda el muchacho? ¿En qué parte de esta sociedad de saber con quién anda, con quién sale, se volvió, es que es mi vida y no sé qué, pues mientras vivas en mi casa y se van Así es. con la novia, ¿no? O con los amigos, chórale, o sea, 14, 15 años. Ujú. Bueno, ¿no? Ya dejaron de estudiar. Estamos teniendo un margen de analfabetismo que no se había tenido, creo que en 50 Sí, años. Están dejando la secu, la prepa, y eso que ya pasan la primaria gratis, sorry, pero esa parte de no leen, no escriben, no hacen matemáticas y los pasan, así es es. obviamente una estrategia que va a salir mal, porque a final de cuentas en algún momento va a topar, y se van a frustrar, se van a enojar, van a reprobar, y suceden estos de, pues ya dejo la escuela. Así es. Pero sí, iba hacia eso. A ver, señor, señora, vea qué escucha a su hijo, dónde se mete, qué ropa trae, con quién se junta. No sea la identificación como tú decías, no, de pues, señor, 40 años estuvo en la cárcel, que está bien, se puede reivindicar, sino hacia, pues, ¿por qué mi chavo, 17, 12, 13 años, trae esas mañas o esas situaciones? ¿Por qué? Porque el pandillerismo, el vagabundismo, el ocio es el mal de todo, el inicio de todos los males. Pero no lo decía con este estigma, pero sí hay de tatuajes a tatuajes, de historias a Claro. historias y de situaciones a situaciones. Pero si yo como papá voy a retomar un poco el tema que decía, pues lo permití. Esa es una etapa, es normal. Señor, ¿por qué su hijo tiene 30 celulares? O sea, no manches, ¿no? ¿O por qué llegó con una moto? Como porque, a ver, es correcto. Ahí es donde se rompe como los parámetros de una lógica observacional, que tenemos que tener un grado de indiferencia tal o un grado de evasión tal, de no darnos cuenta de que si se despierta hasta las 2, ¿sí? Sale de casa a las 7 y regresa
con un montón de cosas o regresa con dinero, pues ¿de dónde, gente? Sí, o sea, eso es cuando, pero lo curioso, amigo, o sea, no es curioso, o sea, lo que la gente se extrañaría es que cuando uno hace la pregunta de señora, señor, usted jamás se dio cuenta, ¿sí? Una de las respuestas que más cotidianas es que él me dijo que se lo regalaban. ¿Quién te va a ¿O regalar no? a diario, no? Ahora sí que esa palabra me encanta, alcahuetear. Es que, Alcahuete. es que me daba de ahí. Pues sí, señora, pero pues no sabe a quién asaltó, lo que hizo. Ujú, Y hacia la normalización, hacia arriba, pues que su papá hace lo mismo. Es que su papá también ujú, tomaba, fuma mota con su papá. ujú, ¿Por qué no metió al papá al anexo? ¿No? Es una pregunta que yo les hago. Pues es que es el sostén de la casa, ¿no? O sea, ¿por qué ujú, él sí se aporta? Ah, o sea, que su hijo se aportara, pues lo dejaría que se metiera hasta por la zona. Pues sí. Ah, entonces no le interesa la salud de su hijo realmente. ujú, Le interesa que le cuesta. Y el internamiento en teoría es una inversión hacia que deje de costarle, o ujú. una inversión hacia la paz mental, familiar. Pero ¿cuánto tiempo puede durar si no resuelven esos contextos, esos orígenes que tienen que ver con lo de afuera? Porque adentro, pues ellos se la pachanguean. ¿A poco no? Si tú, después de un rato, no tienes que trabajar, no tienes que hacer nada, te dan de comer, No, no pues te la, hasta vacaciones, amigo. los que tienen hijos, ya no tengo que cuidar a mis hijos. Ay, no, vámonos a internar. Debería estar resuelta porque pues no tengo que pagar servicios, no tengo que pagar renta, porque pues Claro, aquí me metieron. Y bajo ese discurso de yo no pedí que me metieran, pues arréglenselas. claro, Por eso siempre he abogado, tiene que ser voluntario. claro. Si no es Sí. voluntario, señor, señora, va a recaer. Le apuesto a quien quieran y lo tengo así, ahora sí que estipulado. Si no se convierte en voluntario, ya está dentro, pero si no se convierte en voluntario del entendimiento del proceso, reconocimiento del problema, del síntoma y el proceso a llevar, va a haber recaída porque pues nada más se la pachanguearon, se desintoxicaron y ¿qué creen? Van a salir a consumir más porque ya vieron que la peor consecuencia que puede haber es pues no trabajo, no tengo deudas, me encierran, yo bien cómodo, y se acabó. Sí, hay centros donde las cosas se ponen feas, pero vamos a tratar de aplicar CNB. Y es una clínica bonita, donde comen bonito, duermen bonito y se la pasan Supongamos bien, que huele hacen yoga, bonito y con tu camita individual. hacen yoga. Entonces usted, señor, señora, escuche, Ujú, plantee el ejercicio en su casa antes de anexarlo. ujú, Si quiere, póngale rejas al cuarto y dele comida por una rejita por abajo, como si fuera una cárcel. Que se ujú, bañe una vez a la semana, no sé, pero pues ahí téngalo un rato. ujú, ¿Qué es lo peor que puede pasar? ujú. Pues lo mismo, nada más que más rápido. Yo Exacto. siempre pongo de ejemplo metafórico esto, ¿no? Imagínate que te encierran en un baño durante 3 meses y te dan de comer pura lechuga. ¿Cuál va a ser, para hacer como una paradoja sobre el sobrepeso, ¿no? Que luego lo uso mucho a favor. Sí, pues, ¿cuál va a ser el efecto? Por supuesto que vas a bajar muchísimo de peso, ¿sí? Por supuesto que dentro de ese baño y dentro del consumo de la lechuga, vas a creer que te sientes mejor y que estás mejor, ¿sí? Pero cuando salgas, aunque te vas a ver mucho más delgado, por supuesto, y vas a tener la fachada de estar más sano, en cuanto vayas en la esquina igualas unos tacos, te vas a pescar, ¿sí? Es inevitable, ¿sí? Porque nunca se trabajó esa área, ¿no? O sea, se ataca como elemento primario, ¿no? La desintoxicación, que eso la podemos lograr realmente médicamente, la podemos lograr de 3 a 5 días en internamiento casero, ¿sí? O sea, se puede lograr esa desintoxicación con una mejor calidad, Así de, te van a en quedar los dos contención, ¿sí? O te van sea, a, los dos que te queden, aquí vamos a estar, te vamos a acompañar, tú solito, te vamos a dar de comer, bañate, come, o sea, échale ganas, pero aquí, un día échate la mitad, luego un cuarto, luego un octavo, luego un 16avo, un 32avo ahorita y el un chavo, 4.
Hasta que yo tengo un compa, yo de hecho hice un programa hace como 2 años, sí, mi querido que tengo ahí por aquí el programa grabado, de veras, búsquenlo, que él fue adicto mucho tiempo y entre todo lo que se le ofreció para poder salir de esto, justamente él hizo este método, ¿sí? O sea, él dijo, yo sé que internarme no lo va a solucionar, pidió ayuda a la gente que más amaba, ¿sí? Y él solito se desintoxicó. Él duró en su casa, encerrado, por voluntad, haciendo ejercicio, leyendo, o sea, con la gente que lo amaba, apoyándolo, y hasta ahorita, mi querido Ed, que le mando un besote, está sobrio y luchando por gente y por jóvenes, ¿no? Él no es psicólogo, pero se dedica a voluntad a este servicio, ¿no? Entonces, son cosas que tú dices, sí, o sea, pueden ser dentro del contexto más funcional, porque yo te hago a ti la pregunta, tú que te has dedicado mucho tiempo a la juventud, ¿no? A las juventudes, como dicen los ruqueiros. ¿Qué Avísalo. harías distinto? ¿Qué harías distinto con un joven, sí, en tus manos, ¿no? Con un consumo problemático y recaídas múltiples. O sea, ¿qué es lo que se haría distinto desde el abordaje, desde tu vertiente, ojo, gente? Porque luego hay profesionales, compas, que también, saludos, le van a decir, no, es que, a ver, no estamos hablando de tal persona y tal persona, estoy hablando de Rogelio. ¿Cómo lo haría Rogelio bajo este panorama tan complejo? Un joven con consumo problemático y con múltiples recaídas, desde tu vertiente de aplicación, ¿cómo sería abordar? Para empezar, yo no regaño dentro de la parte Quitar el problemática, castigo. no ser el papá, no ser el... Ujú, ¿Qué? O sea, es que estás mal, ¿no? O sea, no, ujú. ya lo hiciste, primer punto. Dos, no me interesa el por qué o para qué. La primera pregunta que yo hago es, ¿te interesa dejar de hacerlo realmente? Y a partir de ahí hay diferentes opciones, obviamente, porque va a haber el que me diga, no, planeta, yo voy a seguir fumando mota hasta que me... Ok, procedo a Sí, explicar los efectos de la mota, que es una de las drogas suaves, si quieren verlo así, siempre sí, y cuando no combine con alcohol. Cuando se combina con alcohol, nos empieza a dar, pues, obviamente, los ataques esquizos, ¿no? Igual que otras drogas cuando se combinan, pero no vamos a hablar ahorita. ¿Qué sucede con el joven cuando le das una apertura y opciones? Ah, ok. Puedes fumarla, pero si nada más en la mañana para que te desarrolles tu día y en la noche para dormir mejor. Siempre y cuando sean, pues tienes tus 2 churritos, ahí los tienes. Te puede quedar un día no quieres o no necesitas. Ya no. Y en el momento que tú le das una opción y una mejoría de consumo, de reducción paulatina y funcional, el joven llega a un momento en que diga, pues no necesito realmente consumir. No pregunté su contexto, no pregunté sus problemas, no, ¿por qué? Siempre hago ese ejercicio, ¿no? Llegas a un salón, ¿cómo están? ¿Qué dicen todos? Bien. Me ujú, vuelvo a salir, vuelvo a entrar. Ahora sean honestos, hijos de su... Y ya los regaño, ¿no? ¿Cómo ujú. están? No, pues la neta, y ya, ¿no? Cuando trabajo con chavos, a los adultos se ponen amarguetas cuando hago eso. Sí. Porque trabajo, pues, para escuelas, universidades, ¿no? Y es entender que el joven está con un bombardeo actual de información. El TikTok, señores, señoras, las que tienen TikTok es una adicción, les produce depresión, ansiedad, estreñimiento, migraña, hasta se va a poner feo, señor, por el cuello de estar agachado. Y cheque su logaritmo a ver qué le sale en el TikTok. Yo no salgo ahí, pero piensen, ¿qué Sí. bombardeo tienen los jóvenes hoy? En Instagram, puros cuerpos bonitos, los raperos o otro tipo de músicas, ¿no? La normalización de la marihuana, por ejemplo, la legalización. Pero estamos en México. Ujú. Hay que entender que nuestro contexto es diferente, que hasta las sustancias que ellos tienen y las de nosotros son diferentes. Simplemente el manejo, consumo, distribución es diferente. Todo. Allá, Sí, si vas consumiendo y vas en el coche, papito, son 6 meses. Y no vas a un anexo. así es. Aquí los polis te lo quitan y se lo fuman. Sí, claro. Los van a cancelar este programa. A lo que, a lo que me lleva a preguntarte, o sea,
así de divergentes, ¿no? ¿Tú qué cambiarías dentro del sistema de salud y desde el sistema que nos aqueja del sistema de justicia para poder entablar recuperaciones que sean más Mira, factibles? No desde el internamiento como tú lo pusiste, sino desde el contexto, porque también esto tiene que ver con el contexto. fíjate cómo es la prohibición de la chatarra y en las escuelas, Ujú. ¿no? Pero pues, afuera de las escuelas lo venden porque la legislación ya no aborda a 3 metros fuera de la escuela. ¡Ay, frente! Hacia a las salidas, así. Y lo saben los directores y los maestros. Pero si los papás no dejan de comprar, pues ahí van a seguirlo vendiendo. Así es. Alguien que haga un cambio dinámico funcional social en vez de vender papitas, frituras y demás, ponga un puesto de fruta, Claro. de libros didácticos, de algo que nutre y funcione. Ujú. Si todos Desde ahí. vendieran eso, la gente terminaría comprando. Ujú. Pero es como las librerías. En México, ¿cuánto lee la gente? No, pues, no. No porque esté ahí lo consumen. El Así es. conocimiento libre, cuando trabajo con las familias. A ver, ahí está su interno, ¿no? Usted como familia, ¿ya leyó algo? ¿Buscó material? ¿Se informó? ¿Ya vio Sí. ya buscó información? ¿Usted ya se enteró que se metió? ¿No? Porque Así luego es. el interno, no, es que tú estás por esta y esta sustancia. Y el otro te dice, ah, chis, pero pues si yo nada más me metí a esto, no, pues tu familia pues ya puso eso, campeón. No, que me hagan antidad. Ay, sí, papito, ya estás dentro, ya. Aguanta. Resignación, aceptación de proceso. Porque tristemente en esta parte, en ese hueco, ¿no? De funcionalidad social, como son consumidores, se supone que no tienen voluntad. Voluntad. Entonces la familia es responsable de ellos. Ujú. Pero señora, ¿hasta cuándo? De Yo 8 veces siempre he le dicho, o digo, sea, que no hay que abogar por la obediencia. Creo que abogar por la obediencia es uno de los terribles males que tenemos como constructos familiares y relacionales. O sea, hay que abogar por la autonomía. O sea, creo que luchar por generar autonomía, ¿sí? En este ámbito, a mí me ha funcionado, ¿sí? La autonomía es lo que me ha liberado de muchos hábitos, ¿sí? No la obediencia fue lo que me, me, me mantuvo mucho tiempo ahí, ¿sí? La culpa, el reproche, el autodesprecio, o sea, todo esto que con lo que se trabaja, con estos contextos que se trabajan, creo que trabajar con la autonomía es una de los caminos más viables que tenemos para una verdadera recuperación, ¿sí? Poniendo la palabra recuperación bajo esta estricta área, ¿eh? Que recuperación aborda muchas temáticas de la persona que consume, pero bajo esta vertiente, la autonomía, ¿no? O sea, deshacernos de la palabra obediencia, ¿sí? De la secuencia del tienes que hacer con el, a ver, pregúntate, ¿qué quieres hacer? ¿Sí? ¿Qué deseas hacer? salir de esta parte de déjate drogar, ya no consumas, es que tu Ujú. cuerpo, señora, no, o sea, ¿cuánto trae de presión usted? Y se lo Ujú. está diciendo por una bolsa de chetos y una coca. Ujú. Yo quiero ser y que mi interno o personaje en rehabilitación, que me gusta más, nunca uso la palabra anexado Ujú. o trato, es yo cuando tú salgas con mi interno, yo ya es porque camino 1/2 hora al día, porque ya no tomo refrescos, porque quizás no sigo fumando, pero ya más leve, o no voy a fumar enfrente de ti. Y no por ti, sino para demostrarte que sí se puede. Así es. Ya si tú lo sigues haciendo, ok, yo ya y siempre, uno es suficiente, señora. Si ya lleva dos, tres, cuatro, es que algo está haciendo mal el sistema. Y si Sí, la clínica uno no funcionó, no lo vuelvo a meter ahí. No, así porque, no, es. pues ya llevo 6 reingresos aquí, pues ya me conocen. Ujú. No, ya firma el registro de empleados, casi el niño. No, o sea, cambie la estrategia, cambie la estación y vea qué se hizo mal en esa ubicación. Porque no nada más es como un coche en un mecánico, ¿no? Ahí se lo dejo. Porque un mal mecánico te va a decir hasta, no sé, pero si preguntas, ¿no?
Oiga, ¿dónde están las piezas? ¿Cómo estuvo el show? ¿Qué pasó? Deme las viejitas, ¿cómo está el proceso? A ver, deme la hasta el mecánico le echa ganitas. Pero si usted como familiar nada más va y lo avienta con unas chanclas y un jabón, Pues pues sí, ¿qué? El interno, ¿qué cree que va a sentir? así Los es. que lo cuidan, ¿qué cree que va a pensar? Ah, pues no lo peles. Al cabo es de la familia que nunca viene. Ujú. Pero Y si no usted estamos está... romantizando la adicción, ¿eh? Como dice aquí No, Yolanda en el Facebook, que Yolanda es nuestra fiel seguidora. Autonomía progresiva y libre de desarrollo de la personalidad, pero ejerciendo el debido cuidado de las infancias. Sí, correcto. Desde ahí, desde bueno, ejerciendo el debido cuidado de las infancias. sí, que hay infancias involucradas, siempre vamos a abogar sobre lo legal y la Sí, protección del menor. Sí, no, o sea, si el vato consume, pues no, no puede estar ahí, lo siento. Y ahí entra Pepe, Nadif y lo que ustedes quieran y se les sí, retira, ¿no? Nunca puede sí, haber consumidores activos, repito, si son exconsumidores, pues ya es otra historia, siempre y cuando no haya conductas agresivas o secuelas ujú, psicóticas. Porque luego, no, pues es que ya lo dejé hace 10 años, ¿no? Y te lo dice con un machete, espérate, o sea, sí. O sea, porque a eso lo que, queda. fíjate que una de las preguntas que no podemos dejar escapar, chinga, es que, a ver, ¿cuándo sí se merita un internamiento? Porque Cuando sí es hay peligroso, casos que lo ameritan. cuando es peligroso para sí mismo o para otros integrantes de la sociedad. No estoy hablando ni siquiera solo su familia, ¿eh? Ujú, Porque todos somos personajes de la sociedad. ujú, Ahí se amerita y siempre digo, a las 72 horas se tiene que hacer una revisión de si ya bajó, si el ataque o la situación amerita ya decir y preguntarle, oye, ¿vas a continuar con el proceso? ¿Te interesa continuarlo? Y ver qué responde, porque si no hay una voluntariedad, puede estar 3 años y se la va a pachanguear y cuando salga va a volver a consumir. Pero repito, para que haya estos ataques, porque pues una sobredosis en un cuadro normal de adecuación es muy difícil, al menos que haya una combinación de sustancias, y normalmente el capital cuando ya estamos en esos cuadros no se da, eh, pues es cuando ya terminan en el hospital, ni siquiera terminan anexado, porque una clínica te va a decir, no, aquí yo no entro, papito, porque se me muere aquí, ¿qué hago? sí. Entonces sí, llegan ensustanciados, más bien intoxicados en un grado de psicosis o de ataque, porque cualquiera te va a decir, no, pues este es un riesgo para mí. Ta. Entonces ahí tú decides si hablarle o a una patrulla, o pues ahora sí que pues tú aventártela, o pues simplemente ver cómo se la bajas, o pues hablarle a un médico, a una ambulancia, y que le den algo, un suero para que vaya. Ta. Pero cuando se amerita, y repito, oiga, cuídeme las 32 horas porque pues no sé qué se metió. Y si está en un estado que lo pueden cuidar, porque pues, normalmente hay vigilancia y todo, y pues cámaras para que haya evidencia de qué pasa, ahí es creo que la respuesta. Pero cuando es necesario meterlos, que no sé qué, pues ahora sí que si está en riesgo la salud de alguien, ya sea del mismo o de O otros. del contexto social que lo atañe, que lo rodea, Es un ¿no? peligro para sí mismo o para otro. Si hay infancia, si es un consumidor, ya, o sea, o quitan las infancias o lo sacan a él de la casa, sorry. Si un adolescente, jovencito, me está escuchando y su papá fuma, toma, consume cosas, gente, ustedes sean Ujú, más maduros, más adultos que ellos. No los anexen, ujú. solo señálenlos, aléjense Si y la cuenten rehabilitación, si la más confianza. rehabilitación, Rogelio, dependiera de una sola decisión colectiva, ¿sí? ¿Cuál sería la tuya? El ejercicio estilo tribu, o sea, todos como familia lo sentamos y que él se exprese ante todos, individual y grupalmente, Ujú, obviamente en un ejercicio de foro con respeto desde CNB, ¿no? Comunicación no violenta, y desde allí afrontar las estrategias de resolución de origen de consumo. ujú, Porque a veces desde hace 10 años que mi abuelito se murió, que, mi hijito, no manches, o sea, ¿qué onda? O sea, el pobre señor ya ni existe, ujú, pero te va a dar ese pretexto porque fue su origen. Y el problema es cómo trató de solucionar la emoción, la situacionalidad. Y lo normalizó. Porque ya luego es, me pegué en el dedo chiquito, pues fumo.
Es que, pues fumo, porque pues eso resuelve. Ujú. Porque el problema nadie se acercó a preguntarme o ayudarme a resolver de otra manera. Yo les digo y trabajo mucho ese ejercicio. Oye, papá, es que mira, ahorita no. Señor, ese ahorita no, de esos 5 o 3 minutos que le hubiera costado, puede ser un detonante de que pasen muchas cosas. Claro, de que se refugie Pues, en otra parte. pues, no sé, o sea, para esa edad es que mi novia, y si por eso lloras, Claro. un niño, 9, 8, Te 10 los años, garantizamos. Uno que trabaja con adolescencias, puedo garantizar que lo que está diciendo Rogelio es totalmente cierto. o desde las infancias, Ujú. dejen escoger a sus niños qué comer, qué vestir, qué canciones, qué programas ver, siempre y cuando no afecten sus desarrollos. Tampoco le vamos a Sí, dar un filete pues. término crudo al pobre niño Ujú. porque a él le gusta así, ¿verdad? Muy Pues bien. no. Ajá. La primera peda, el primer fume, el primer acercamiento, señor, si su hijo ya tiene 12, 13, 14 años, si no lo hace usted, Ujú. lo va a hacer alguien más. Y estoy Ujú. hablando de pornografía, sexo, drogas, alcohol, Ujú. cigarro, etcétera, etcétera. Abarque también los temas de sexualidad y género, porque si no, el internet ya es un tema. Claro, Y yo le entiendo muchas cosas que hay actualmente y eso que supone que claro. es de una perspectiva de género. Así que mejor investigar qué están viendo, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué quieren, cómo lo quieren, por dónde lo quieren, para entenderlos. ¿Qué lenguaje hablan? ¿Qué libros? Bueno, si es que leen libros, ¿qué música? ¿Qué ropa? ¿Qué tendencia? ¿Qué tribu pertenecen? ¿Cómo son sus amigos? Los papás de sus amigos. ¿Dónde viven sus amigos, señor? Y sorry, no permitan que vayan a pijamada. Ay, no, a ninguna parte de esas. Sorry. Ya no O está de sea, moda dejar a los hijos dormir en casas ajenas. exacto, por ¿Sí? favor. Y, ok, Ujú. ¿quieres probar la cerveza? Dele una cerveza y a ver qué le dice. Ujú. Pero usted observando, haga un ejercicio observacional. Ujú. Un cigarro, vamos a que fumes un cigarro. Ujú. Y luego fórmese y dele todos los riesgos de fumar y todos los riesgos de tomar, todos los riesgos de cada una de las drogas, cómo se ven. Explíquele que nunca tome de un vaso que le ofrezcan, una botella abierta, todo Ajeno, eso. sí. Y voy a retomar. La etapa de Vive sin drogas TV Azteca fue un éxito. Ujú. Por la cancioncita. Claro. Hacía que alguien dijera, Vive sin drogas. Pero, Y ya, o sea, bueno, ese, pues, a muchos nos funcionó. tú veías al monito con los ojos rojos, todo moribundo, eso te captó el Ay, impacto. sí, claro. Eso no se olvida. Consideran que meterse sustancias es cool, hasta bueno, sí, los psicotrópicos y los fármacos, ¿no? Sí. Ya se puso de su, es que yo tengo ansiedad y tomo esto, no, yo tengo depresión y tomo. Me dijo, tienes 8 años, ¿no? O sea, y no que Sí. no puedas, pero tus neurotransmisores sí jalan, o sea, tómate Ujú. un chocomil, Sí. o sea, duerme. Sí, sí, desde la vertiente sí, ¿no? Para ir cerrando. Si pudieras mirar a los ojos a alguien que está consumiendo y ya lleva todo este arrebato, todo este camino de uno y otro y otro y otro intento, ¿no? Y que él cree o ella cree que no tenga remedio, porque si hay, de verdad, también está la desesperanza. ¿Qué le dirías para recordarle que todavía puede reconstruirse? Sigues vivo por alguna razón. Mm. Tienes una misión para ti mismo, con la sociedad, con Dios, con la energía, con el universo, que por algo no has tenido un pasón o una situación que te haya llevado a la cárcel, al hospital, a la morgue. Y si necesitas a alguien, estoy para ti, porque cuando yo lo necesité, alguien estuvo para mí. Ujú. Yo creo que la manera en que yo podría cerrar esto es, eh, cuando uno viene de una familia dictada, sea cual sea, eh, uno crece con ese modelo de vida aprendido, ¿sí? Consumes con probabilidades de consumo más temprana, ¿sí? Hay toda tu educación y todo lo que
lo que obtuviste en primera infancia está rodeado de eso. Pero realmente sí quiero decir que, que sí puedes no repetir historias. Y si las repites, porque creo que es casi inevitable, ¿sí? Casi inevitable, bajo esos constructos de educación, es muy difícil decir que no a algo que has vivido toda tu vida. Desde mi experiencia personal, creo que puedes reivindicar el camino. Siempre se puede. No desde, porque yo no la siento así, amor. O sea, me encantan tus palabras, pero yo nunca sentí que tenía una misión. Pero sí había ahí un recoveco así, muy pequeñito, de que algo mejor vendría. Y creo que desde ahí podemos partir, desde la misión, desde el propósito, desde la motivación, pero también creo que la desesperanza salva. A mí me salvó la desesperanza, ¿no? Mis hermanos, la desesperanza. Desde el pensar que, carajo, ya no hay nada más que la vida me pueda destruir en sí misma, a mi persona y a la gente que amo, pero tiene que haber algo más. ¿Y qué creen? Sí lo hubo, ¿no? Y te encuentras en el camino a gente maravillosa y rescatadores externos que si bien la vida no es bonita, porque no lo es, o sea, la vida es difícil, es dura, pero tiene matices hermosos que vale la pena experimentar. Entonces, pues desde ahí, ¿no? Desde la vertiente de mi querido Rogelio y desde la vertiente de esta persona que más que psicóloga y todo eso es humano, pues siempre, siempre creo que va a haber alguien ahí para tender la mano. Sí, también hay que aprender a pedir ayuda. Creo que eso es indispensable. Darle voz al auxilio desde ahí, ¿no? Entonces, ¿con qué quieres cerrar? ¿Con qué te vas? Me gustó. No estamos solos. Ujú, Me gustó. Siempre va a haber alguien que ya salió de esto, que te entiende, que te ujú, comprende, que sabe cómo duele, cómo afecta, que obviamente no sabe para ti cómo es, ujú, pero que lo intenta. La vida tiene razón, esos matices, ujú, y encontrarnos en el camino personas que valen muchísimo la pena y que nos muestran adecuadamente. Y voy a cerrar con un ejercicio muy simple, muy visual, ¿no? Por ahí hay una imagen muy popular, ¿no? Dos hijos de un padre alcohólico, uno se vuelve alcohólico y otro no. Y ujú. cuando les preguntan, ¿no? ¿Tú por qué te volviste alcohólico? Porque mi papá fue alcohólico. ¿Tú por qué no te volviste alcohólico? Porque mi papá fue alcohólico. Alcohólico. Tú decides si perpetuar ese linaje o Ujú. romperlo. E inclusive desde ese espejeo, en serio, es la mejor forma de que alguien haga algo. Hazlo tú. Porque aunque el otro no lo haga, ¿qué crees? Tú ya ganaste. Ya lo estás Así es, haciendo. así es. Sí, en el infierno nos encontramos todos y a veces no es tan malo quemarse. Saludos a nuestro amigo el diablo. Ahí vamos de vez en cuando a visitarlo, a los infiernos. Bueno, tenemos dos hijos llamados igual, por algo nos gustan, ¿no? Aludiendo a Dante, ¿no? Pero bueno, gracias amigo por haber estado en este programa. Yo lo siento siempre como el primero. Para mí era importante tenerte. Sí, vamos a ver cuánto nos dura la temporada. Iniciando diciembre tenemos a tu amada y talentosa esposa, que no la tenemos por ti, sino por ella misma, porque tiene un material, una obra bien bonita que desde hace mucho rato ya habíamos querido divulgar, enseñar y mostrar. Entonces, va a ser bien bonito tenerlos a los dos en esta temporada que para mí, en lo personal, es muy significativa. Muchas gracias, mi querido Rogelio, por haber estado. Muchas gracias, mi querida gente, por haber conectado. Ya saben, mañana se los tengo subidito en el YouTube y en el Spotify para que lo descarguen cuando se vayan a chambear, al jale, a hacer ejercicio donde ustedes quieran. Ahí están las páginas de mi querido Rogelio, que ya, por favor.
ya lo saben, ahí ponen con un ganchazo un link acá arriba donde está el video del en vivo, pueden ver su contenido, seguirlo y propiciar que sigamos aquí en pro pues, de la sociedad, porque lo único que hacemos es compartir lo poquito que sabemos pues, para ustedes. Muchas gracias, Rogelio, por haber estado. A ti Besitos. por la oportunidad, por el espacio. Sigamos guapos, vivos. Claro, bellos y tatuados. Ay, Adiós, amiga. Debemos HM. Adiós. Cuídense, mi querida gente. Bonito lunes, bonito inicio de semana. Sean felices. Bye bye.